noches, amigos y amigas de Infractal. Como cada domingo, nosotros muy agradecidos de que ustedes nos permitan llegar a sus hogares para compartir comentarios, opiniones, entrevistas con personas y personalidades que de verdad nos muestran una perspectiva diferente de los diferentes temas que aquí nosotros abordamos. Y esta noche va a ser un tanto diferente porque no me acompaña Randy, pero vamos a hacer algo diferente en el sentido de que la entrevista y la entrevistada de esta noche me va a acompañar desde el introito de este espacio hasta el final del espacio y con ella abordaremos muchos temas porque es una persona que es multifacética, tiene muchas experiencias de vida, muchas lecciones de vida, estuvo al lado de una de las grandes figuras de la política dominicana y creo que sus memorias guardan parte de esa historia que se convierte en patrimonio inmaterial de la República Dominicana. Esa señorita, amiga nuestra también, es Abril Peña. Buenas noches, Abril. Muy buenas noches, Eduarda. Yo feliz de estar en tu espacio Infractal y qué sorpresa. O sea, yo venía por entrevista y resulta que voy a hacer el programa completo. Claro, vas a estar conmigo toda la noche. ¡Qué gancho! Sí, un gancho muy gancho. Pero, Abril, conversábamos fuera de cámara y yo te hacía una pregunta. Por fin, ¿qué es lo que tú eres, muchacha? Y vamos a entrar por ahí. ¿Qué eres? Política, eres periodista, eres comunicadora. Te veo también en un rol de empresaria. ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas realmente? Todo y un chin más. El pluriempleo yo creo que es la norma en República Dominicana para las familias de clase media. Pero en el caso de los comunicadores o de los periodistas o de las figuras de los medios de comunicación, eso es una realidad aún más palpable. La mayoría de las personas que estamos en los medios de comunicación y que vivimos de la comunicación estamos en varios espacios. Entonces, soy directora digital del Pregonero y ese es mi rol de empresaria. Soy también dueña de RD al Descubierto, que está en esta misma plataforma de RNN. Tengo política con Sexto Sentido, con las chicas con las que inicié Sexto Sentido en Nuevo Diario. Y ahora formo parte de Despertar Político, que estoy en la mañana con un excelente grupo de amigos todos los de lunes a viernes, de 7 a 10. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, cantante frustrada. Cantante frustrada. Sí, los Peña nos encanta todo el artitaje, como decía papi. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la política. Yo te voy a tocar, no te preocupes, que no vamos a hablar temas políticos. Que me miras y dices, esta muchacha, ya va. No, No, pero tú sabes que yo no le corro a los temas tampoco. no, pero me gustaría, tú que naciste, creciste en un mundo de política, tus hermanos son políticos, la mayoría. ¿Qué se siente el vivir toda la vida envuelta en un ambiente que es dinámico, cambiante, que genera muchas satisfacciones, pero a la misma vez muchas frustraciones? Bueno, yo no creo, o sea, es difícil para una persona que nació en la política poder comparar porque yo nunca estuve fuera de la política. Entonces, cuando tú naces en esto, lo que para otros puede ser difícil, para nosotros es una costumbre. Entonces, como yo nunca he estado fuera de política, yo no sé cómo compararlo con la vida totalmente fuera de la política. Yo entiendo que cualquier camino que tú escojas, siempre tú vas a tener piedras en el camino, siempre vas a tener desilusiones, siempre vas a tener también victorias o cosas que te gusten, cosas que te disgusten, momentos de hartazgo, pero eso es lo normal, yo diría, o asumo yo que lo diría, porque en la comunicación, por ejemplo, yo lo vivo. Yo he sido extremadamente feliz con la comunicación porque me dio una voz propia totalmente separada de mi apellido y de mi legado político, pero en la comunicación también se coge su lucha, se sufre, se disfruta. Entonces yo creo que eso es igual en todas las áreas. Abril, te dedicaste por mucho tiempo al ejercicio de la política. Siempre, yo tengo ahora o sea, siempre yo estuve en política y yo creo que solamente este año es en el que yo no he tenido, este último año no he tenido como responsabilidades políticas directas. Me explico, normalmente en los partidos tú puedes ser una dirigente más del partido o puedes dirigir un área. Esta es la primera vez que no me ha tocado dirigir un área.
Y ha sido una experiencia interesante porque yo tengo toda la vida siempre con una responsabilidad directa y esta vez no la tengo y eso también me ha dado más tiempo para... Desde que migraste, ¿no? Migraste Exactamente. Del PRD al del PRM. PRD al Partido Revolucionario Moderno. Sí, pero eso era lo que yo sabía y lo esperaba, porque lo primero es que los partidos tienen organismos que deben de respetarse. No están en una temporada de cambio de, de- de- de dirigencia. Y además tú estás llegando nuevo a un partido. Mucha gente piensa que es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Y además también, Un partido en el gobierno es diferente a un partido en oposición. Digamos, ya todos los bancos están ocupados. sí, mira, es que yo he estado tanto en el PRD como en el PRM ahora. Yo estuve en el PRD en el gobierno y en el PRD sin gobierno. Los partidos todos son muy distintos cuando están en el gobierno que fuera del gobierno. La mayoría tiende a dedicarle más tiempo al gobierno que a la estructura política como tal. Y eso se vio en el PLD, se vio en el PRM, se ve en el PRD y me imagino que la fuerza del pueblo, si algún día le llega a tocar, lo verá también. Porque muchas veces los cargos políticos del partido, presidente, secretario general, etcétera, terminan yendo a formar parte del gobierno y entonces empieza esa disyuntiva de cuánto tiempo yo le dedico al partido versus cuánto tiempo yo le dedico al trabajo por el cual los ciudadanos te escogieron. O sea que sí hay, yo diría que hay un poco de diferencia entre un partido de oposición y un partido de gobierno en cuanto a la vida diaria de los partidos. El paso, dices que lo esperabas de alguna forma, ese cambio, esa transición o esa migración del PRD al PRM. Porque en el momento en que lo das, ese paso, inclusive recuerdo que días antes conversamos Ujú. respecto a eso y me dijiste, vienen cosas. Y yo dije, bueno, lo único que yo creo que puede pasar es esto. Y me Que yo me dijiste, voy a cambiar de partido, ajá, sí. y me dijiste, solo te registro y me dice, jajaja, está bien, hablamos después de ese tema. Pero nunca pensaste en otra formación política que no fuese el PRM o No, 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 nunca, nunca lo pensé tiene que ver con porque tu padre. en parte sí, pero en parte también es que volvemos a lo mismo. Cuando tú naces en una familia política, que es mi caso, medio PRM termina siendo como mi familia. Bien. Porque son las personas con las que yo me crié, con las que yo crecí. En algunos casos fueron mis líderes en algún momento, según el organismo en el que me tocó. Entonces, lo lógico es que tú trabajes con aquellos que te son cercanos. Eso por un lado. Por el otro lado, el PLD ya sabemos en qué situación quedó. La otra opción era la Fuerza del Pueblo y todos sabemos que las diferencias entre Leonel Fernández y todo el peñagomismo son marcadas. El único que ha podido sobrevivir a eso sin que la gente lo queme en la hoguera es José Fran. Y yo creo que tal vez es primero porque él lo hizo estando en la Que oposición, es hermano. que es mi hermano. Y además, Leonel Fernández y José Fran tienen una amistad de adolescencia que les permitió, bueno, muy parecido a mi caso. Leonel y José Fran son amigos. En mi caso, yo soy amiga de buena parte del PRM y uno tiende a asociarse con las personas que tú conoces. Es así, vienen desde la JPRD. En el caso del PRD y del Ujú, PRM, de la Juventud Revolucionaria Dominicana, JRD. es así. Las memorias que tal vez puedas rescatar de esos años formativos, porque qué cosa tan grande. No son Y muchas porque un niño no o un adolescente no está pendiente como esos temas serios. Yo hubiese querido haberle hecho más preguntas, pero tú nunca piensas que tu papá no va a estar ahí. pero lo que te pregunto es en la etapa formativa, ya como, porque ¿qué tan duro es como hijo el peñagomismo, el PRDismo en ese momento? Era representado en Peña Gómez, ir creciendo en una organización política donde la figura central, la figura doctrinal es tu papá y tú decís, bueno, pero este es mi papá. ¿Cómo se siente eso? Oh, pero fenomenal, tú eres el centro. Para un niño eso es la felicidad en pote porque tú eres el centro de la atención. Eres sumamente protegido. Eso a veces no es tan divertido cuando empieza la adolescencia porque usted no puede ir a fiesta, no puede ir a sitio, tiene que ser siempre con alguien vigilándote. Eso tal vez no es tan divertido, pero tú eres el centro de atención todo el tiempo. Eh, a, a, Tu padre siempre es admirado. Mira, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, por ejemplo, con papi, yo tenía algunos 11 años y yo recuerdo
que le pusieron seguridad militar, con vehículo adelante y vehículo atrás, francotiradores en los techos, y tú nada más veías eso en las películas y tú dices, wow, eso es para cuidar a mi papá. Y que otro país, la primera nación del mundo, esté cuidando a una figura política de otra nación de esa manera, es porque es importante. Tal vez yo no lo aquilataba como lo puedo hacer hoy, pero definitivamente yo recuerdo que eso me impactó mucho, sobre todo porque entonces yo no pude salir, yo salí en ese viaje, yo no pude ir ni a la esquina sin un guardaespaldas, yo, pero ¿quién me va a venir a hacer algo a mí aquí en Estados Unidos? No me lo hacen en Santo Domingo, van a venir aquí. Pero esa era la importancia que el gobierno estadounidense le daba a papi. Y me imagino que eso te hacía sentir muy orgullosa, muy Claro. feliz. Además, una figura como es Peña, que uno sale, y la verdad hay que decirlo, uno sale por diferentes lugares de América Latina y el Caribe, y hay una memoria histórica, unas amistades que sembró y que fueron recíprocas, porque hay todavía un remanente que queda, inclusive de esas amistades que se cultivaron en el PRD, que las trabajabas también tú desde alguno de los Realmente espacios. quien trabajaba todo el tema de las relaciones internacionales era y de un tanto, pero era en ese momento Peggy Cabral, que es mi madrastra. Ahora la trabaja la diputada del Parlacén, Silvia García, que es la secretaria de Relaciones Internacionales, y el mismo ingeniero Miguel Vargas, que es vicepresidente de la Internacional Socialista, presidente para América Latina. Pero yo te llegué a ver en muchas de esas actividades. No, claro, porque yo era y tú ibas representada en esas actividades. Claro, porque yo formaba parte de distintos organismos en el PRD. Yo presidía a las mujeres en el distrito, pero yo formaba parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Bueno, Abril, la política criolla. Dime, a ver. Date un trago. La política criolla. A esta hora tú tienes que hacer este programa con vino. Porque yo se lo he dicho a la producción te estoy viendo la carita. Ya te están brillando los ojitos. Dice la productora que está trabajando en eso. La próxima vez quién te lo padrina. La próxima vez que usted venga aquí, le prometemos un vinito y hasta una cosita para comer, para bajar este asunto. Dime. La política criolla, el PRM, la organización donde militas, muchos candidatos o precandidatos presidenciales o aspirantes a precandidatos presidenciales. Sí, el término, no vaya a ser que la Junta me sancione. Aquí un paréntesis. Aspirantes a precandidatos presidenciales, ¿cómo lo ves a lo interno de tu organización política? Y luego te hago tal vez alguna pregunta en relación allá fuera de tu organización política. Pero dentro de tu organización política, esta proliferación, ¿cómo la ves? Que hay muchos liderazgos, que se le está dando muchas oportunidades a las diferentes dirigentes del PRM para que participen y demuestren su fortaleza. El reto será cuando llegue el momento de la convención de que podamos decidir un candidato sin que repitamos la historia, que es lo que suele pensar mucha gente con respecto al PRM, del PRD o el PLD o el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, que fue la división de la primera vez que se dividió el PRD. Yo creo que el reto va a ser, y yo creo que lo que he visto hasta ahora del PRM, yo creo que lo pasaremos con 100, es lograr escoger un candidato y que se mantenga una unidad monolítica en torno a él. De las estructuras, ¿no? Esas estructuras que se dan a lo interno de las organizaciones políticas, porque el momento más crítico de una organización política es precisamente la hora de escoger precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales, porque se crean laceraciones. Si bien es cierto que esta es una organización política nueva, el Partido Revolucionario Moderno, no es menos cierto que hay actores que no son nuevos en el espectro político nacional y que vienen precisamente de una organización política como el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, la pregunta es, ¿crees que el PRM, y lo decías, garantizar la unidad monolítica, ¿tú crees que el PRM, luego de la escogencia de su candidato presidencial en el 27, que tiene que ser, mantendrá esa unidad? ¿O veremos tal vez algunos signos como los que se veían
en el antiguo PRD, en la antigua casa de ustedes? Mira, yo creo que sí, que la mantendremos. La mayoría de los candidatos que están aspirando son de mi generación, un poquito mayores que yo tal vez en el caso, los únicos mucho más mayores son Ujú, Carolina y la vicepresidenta, ujú. doña Raquel Peña. Todos los demás son, bueno, mi hermano Tony Peña Guava. Todos los demás venimos de sufrir lo que es la división del PRD y no creo que ninguno esté en la tesitura de repetir esa experiencia que la sufrimos todos, los que se fueron y los que nos quedamos. Entonces yo no creo que ninguno de nosotros esté en la tesitura de repetir eso. De repetir La experiencia de la, dividir un partido. que es tortuosa. Es tortuosa, es amarga. En el caso de la mayoría de los del PRM, que se nacieron y criaron en el PRD, es una experiencia aún más azarosa porque es tu familia el que se está dividiendo. Yo recuerdo que la primera actividad que yo fui, luego de la división del PRM, que fue en el 2000 del PRD, donde nos juntamos todos, fue en el 2016 y fue una actividad donde vino Rigoberta Menchú en Punta Cana. Era de mujeres líderes. Y allá estaba Doña Milagro, estaba Gianilda Vázquez, estaban una serie de mujeres del PRM y estábamos la del PRD. Y yo llego y las veo y le digo, ¿yo las saludo o no las saludo? Entonces yo no recuerdo cuál fue la primera que me vio y fue a abrazarme porque era difícil. Yo tenía en ese momento algunos 2 años que no compartía con ellas luego de la división. Y yo decía, pero Doña Milagro, por ejemplo, es como mi tía, pero como, o sea, te da hasta dónde llegaba lo personal versus lo político y se sentía así. Creo que te entiendo perfectamente. Bueno, ustedes que vienen de la Fuerza del Pueblo, me imagino que lo sienten así también con el PLD. Sí. Inclusive, y aquí que esta ha sido una conversación bastante distendida, tengo que decir que recuerdo mucho uno de los primeros encuentros ahora para la campaña pasada, la campaña del 24, que tuvimos, como que fue como, wow, estamos todos juntos. Qué bueno se siente. Qué bien se siente como volver a trabajar juntos, como que es como una satisfacción personal porque tú ves personas que de verdad te llenan de orgullo de que tú lo veías desde que eras pequeña y entonces tú dices, ay, volví. Hola, ¿cómo tú estás? Como que aquí estoy Sí. yo, sí. Y me imagino también que el migrar a tu casa, la que entiendes que es tu casa, donde hay una mayor, te ha permitido también de alguna forma reencontrarte con algunos lazos que creías perdido, ¿o no? Es que nunca estuvieron totalmente perdidos, pero el PRD era un partido muy absorbente. El PRD, tú desayunabas, comías y cenabas allí. O sea, tu vida social era en el PRD. Al dividirse, la vida social ya no era tan cercana. No es que uno no los veía, pero eso de juntarte toda la semana, ir a comer, ir a cenar, tomarte un trago, salir de una caravana para irte, seguir la chercha, sobre todo en la juventud, eso ya no se daba. Entonces, desde el punto de vista social, eso se rompió un poco. Y también llegar a aliarte a un partido que tradicionalmente no era como tú. Sí, no le hizo mucho bien a la causa realmente la alianza del PRD con el PLD en su momento. Porque no hacían match. Había mucha gente que no lo entendió, lo vieron como una traición. Yo fui más pragmática porque ya habíamos vivido la de la Alianza Rosada, que para mí era más traumática que con la del PLD, porque el PLD salió del PRD. O sea, Exacto. eso que yo sentí con el PRM y que tú sentiste con el PLD, tiene que haberlo sentido la generación anterior la generación de mi papá o la de Tony con los PLDistas, porque esos eran PRDistas inicialmente. Exacto. Entonces, es un asunto que ha sido cíclico en la política dominicana, pero que lo vivieron otros antes que nosotros. ¿Cómo sentirte ahora en esta nueva etapa, en el gobierno, un gobierno del tuyo, No, del yo soy PRD? del PRM, pero yo no estoy en el gobierno, que se sepa. Que Ah, ahorita empiezan a decir, se está cobrando, vive del apellido, etcétera, etcétera. Porque tú sabes que hay mucha gente que te, cree te, te, que te, que mi acta de nacimiento yo la puedo pasar por un verifón. te pregunto, ahora que tú tocaste ese tema, ¿te molestan esas afirmaciones, esas aseveraciones que hace la gente de que sin conocerte tal vez, sin interactuar contigo, de esa vive del apellido? Claro que me molesta, porque todos nosotros, lo primero es que no todos están obligados a participar en política. Nosotros somos 8 y no todos estamos en política. Podremos ir tal vez a una actividad, por ejemplo, Ángela, que no hace política, va tal vez a una actividad, pero no hace política.
pero es molesto cuando la gente se siente en el derecho de opinar sobre la vida de personas que no conoce solamente por lo que ellos se imaginan y lo dicen con una certeza y lo repiten y lo repiten y lo repiten y una mentira muchas veces repetida se termina convirtiendo en una verdad y más ahora en los tiempos de medios de comunicación. O yo veía un post que pusieron creo que fue en Cachicha, sobre las declaraciones que dio mi hermano de que los muchachos no son presidentes, que la dio de hecho en uno de los programas en los que yo participo. Y en el texto estaba la gente, eso siempre vivió del apellido, qué sé yo qué, y se ponen a decir no, porque Peña tuvo tantos hijos, y esos hijos son de fulana. Todo lo que él dijo estaba errado, pero se repitió entonces una y otra vez en lo más de 300 comentarios. Entonces, dio la cantidad errada de hijos, la cantidad errada de matrimonio, los trabajos de cada uno de nosotros de manera errada, pero el que lo lee no sabe que eso es mentira. ¿Crees que la comunicación debe adecentarse? ¿Crees que deben haber medidas también porque de alguna forma eso es injuria o difamación hacia una persona y afecta en la dignidad? ¿Crees que debe haber mayores medidas? Y a propósito que se está conociendo una ley en ese sentido. Esa ley está mal, esa en específico. Tiene una serie de incongruencias, le da al INACON demasiado poder, no define los delitos de manera adecuada. Desde un punto de vista jurídico debe de ser revisada. Dicho esto, para que ahorita cuando hagan lo corte no me maten en redes sociales, la comunicación en sentido general no es la libertad de expresión no es un derecho absoluto, donde terminan tus derechos, empiezan los míos. Y una cosa es tú decir lo que piensas y otra cosa es tú pensar que yo soy una ladrona, decir que yo soy una ladrona cuando usted no tiene ninguna prueba. Porque repito, sobre todo ahora que hay redes sociales, lo que tú dices por aquí se queda. Claro. No existe la obsolescencia de la información en Internet. Y por más excusas que tú me des, luego de que tú dijiste una mentira sobre mí y cuando viene a ver tuviste la suerte que se viralizara, tú no tienes forma de recoger eso. No importa la vez que tú me pides excusa, el daño está hecho. Y la gente lo cree. Y la gente lo cree. E incluso tú vas a un tribunal, ganas el caso, entonces van a decir que ganó el caso porque dije Peña Gómez, o porque es funcionaria, o porque tiene un hermano funcionario. Me pongo yo para no utilizar casos ya que estén en los tribunales. Entonces, aquí tú, hasta ganando los casos en los tribunales, pierdes. Porque la gente nunca cree que tú tenías razón. ¿Qué piensas? Y a propósito de todo esto que se está dando, ¿qué piensas de las diferentes, de manera sistemáticas, campañas de difamación que se han hecho contra diferentes personalidades? En su momento, Lo hicieron con papi, por ejemplo. Exacto. Y no había redes sociales. Exacto. Yo lo viví en el colegio. En la BM Peña Gómez aterriza en los aviones. Abril Pití, Abril de Perejil, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo era anti-bullying. Y yo no solamente era anti-bullying, sino que yo no era muy pacífica, que digamos, no creo que quedaran con muchas ganas de... Por eso es esta forma ahora de enfrentar el bullying, con vaya y en paz, y vamos a hablar con el psicólogo, hermana, yo creo como que a veces usted tiene que poner en su sitio a la gente. Y decirle las cosas como son. Cuando sea decírselo, hay momentos que yo creo que hay que hacer un poquito más que decírselo. Y con eso no estoy fomentando la violencia escolar. Pero la verdad sea dicha, eso de que tú seas tan pacíficos y enseñar a tus hijos a que escuchen e ignoren, no. El bullying hace un daño emocional en las personas. Algunos lo pueden superar, otros no. Pero si esa sociedad que nosotros decimos, porque entonces ahora la gente dice que eso es un chiste, que ahora somos la generación de cristal. Si la generación anterior a nosotros era tan buena, ¿por qué la sociedad está como está? Es así. ¿Cómo ves la política nacional, la política criolla? ¿Qué ves Abril Peña? ¿Qué pasa en Fuerza del Pueblo? ¿Qué pasa en el PLD? ¿Qué pasa en el PRM? ¿Qué pasa en el PRD? ¿Qué pasa en los partidos políticos? Este ingrediente nuevo que han traído con las candidaturas independientes. Este escenario. Bueno, ya el PRM hablamos de él, hay muchos candidatos, están trabajando en lo interno, yo creo que realmente es extemporio tanto proselitismo, pero como dirigente política realmente entiendo que lo que es tú tener que formar un proyecto político, eso no se arma en 2 días. Con respecto a la oposición en sentido general, yo creo que no tienen ninguna posibilidad si van separados. Y lo dije cuando todavía era oposición. Yo siempre le dije a mi hermano José Fran, hermano, esa alianza no se va a dar. Y si se da, va a ser nati muerta porque hay demasiadas heridas todavía.
Y yo se lo decía y él no me decía, tú no sabes de lo que estás hablando, mi hermano y yo nos matamos, así como ustedes nos ven, nos amamos y nos adoramos, pero yo soy de las pocas personas que se atreve a decirle en su cara, yo no estoy de acuerdo. Entonces él sube la voz, yo se la subo más alta, porque la razón no la tiene el que habla más duro. Entonces yo le decía que yo no veía posibilidades para la oposición, porque yo entendía que entre la Fuerza del Pueblo y el PLD todavía había demasiado dolor de por medio, uno. Dos, entendía que no se estaba haciendo una oposición adecuada. El PLD sobre todo le cogió miedo por todos los ataques de los temas de corrupción, casi no hacen opinión pública. Los candidatos por ejemplo, en el 2020, que todavía yo estaba, yo decía, pero ven acá, yo estoy trabajando más por Gonzalo, que era el candidato de todos, que lo mismo PLDista. Cuando yo, en mi demarcación, que es la circunscripción 2, yo salí el día de las elecciones, yo recuerdo que me dice un dirigente del equipo de Gonzalo, yo llego a la UNFU a las 7 y tantos a llevar a mi mamá y él me pregunta que si yo puedo conseguirle delegados. Y le digo yo, hoy a las 7:30 de la mañana, los delegados del PLD no estaban. Y yo se los busqué. Pero la realidad es que yo era una aliada, ese no era mi trabajo. Yo no vi a los PLDistas integrados y los sigo viendo en la misma. Yo veo al PLD siguiendo el mismo camino que el PRD. Y eso no es algo que nos deba de alegrar, porque un país con una buena democracia necesita partidos fuertes y una oposición fuerte, porque son el contrapeso. Y las candidaturas independientes, ¿cómo las percibes en este escenario político que vive la República Dominicana? ¿Tú crees que afectaría el sistema de partidos o crees que vendría a de alguna forma ser una brecha para aquellos que tienen un descreimiento en la política? Mira, el discurso antipolítico está destruyendo a los políticos. Yo no digo que mucha gente no tenga razón en estar desencantada con nosotros, porque nos han escogido una y otra vez y muchos problemas se mantienen. Pero hay que recordar que los partidos políticos somos la representación de la sociedad. Y eso sucede en la iglesia, sucede en donde quiera, en tu familia. Usted reúne a la familia entera, 50, 60 y 100, y uno no va a ser serio, porque es la representación de lo que somos como sociedad. En todos los partidos hay gente buena y en todos los partidos hay gente mala. Dicho esto, aunque en otros países eso ha permitido la entrada de outsiders a la política en el corto plazo, yo no creo que eso sea posible en República Dominicana. Aunque la ley, por lo que he leído, y las resoluciones de la Junta y las discusiones que hay, le da ventajas al que vaya a aspirar por una candidatura independiente, porque no tiene que cumplir con todos los requisitos que tiene que cumplir la Fuerza del Pueblo y todo el sistema de partido político, y eso es una discriminación clara. Entonces, eso, si lo van a dejar, que lo dudo, yo creo que tienen que buscar la manera de subsanarlo. Los partidos políticos en la República Dominicana, y a propósito de las candidaturas independientes, de las normativas, ¿crees que la apatía, el descreimiento que se produce en torno a los partidos políticos, en torno a los que ejercen la política, es decir, los políticos, se da porque hay una oferta electoral de más de lo mismo? Es decir, yo te prometo un cambio, pero en el ejercicio mis acciones son iguales, parecidas a los que antes estaban. ¿Crees que por ahí anda la cosa? Yo creo que aunque ahora mismo tú le dejas a la gente un discurso distinto, la gente lo que piensa es que hoy tú tienes un discurso y que mañana tú no vas a llevar a cabo eso que cumpliste. Sin embargo, también yo veo que la gente no solamente no está interesada en temas políticos, es que no está interesada en ningún tema serio. Los que hacemos contenido en los medios de comunicación, como es tu caso, tú sabes que los temas serios no están generando views, no están generando interés. Entonces, todos los medios estamos ahora en esta lucha por tratar temas que deberían de importarle a la sociedad. O sea, la gente debería de importarle las políticas públicas, debería importarle la geopolítica, debería de importarle lo que está pasando en el mundo más allá de Haití. La geopolítica no es solamente lo que estamos sufriendo con Haití, lo que está pasando en China, lo que está pasando hasta en África, nos afecta. Pero la gente no está en eso, la gente está en quién se acostó con quién, en quién es el músico que está con las chicas que están ahora de moda, en la vida privada, ya no solamente del mundo de la farándula, sino también del mundo de los políticos. Y eso ha permitido que muchas cosas que debieran del ciudadano ejercer presión social para que se resuelvan
sencillamente están descuidadas porque al final de la jornada ni la oposición ni el oficialismo va a sufrir ningún castigo para atrás. ¿Por qué? Porque la gente no está en eso. Es correcto. Para mí esto no ha sido una entrevista, esto ha sido una conversación entre amigas que se están poniendo al día. Y yo sé que la gente también así lo percibe. Tenía que traer a Norisbel aquí Ah, para sí. que hiciéramos el tercer. Sí, sí, la tripleta La sería. tripleta. Ahora, vamos a ver qué es bombón, burbuja y bellota. Abril, se dan muchos temas también en el espectro político nacional relacionados a la participación de la mujer en la política. Tú que eres mujer, que has crecido y nacido en un entorno político, ¿cómo ponderas la participación de la mujer? ¿Crees que la República Dominicana está lista para tener una mujer presidenta? ¿Crees que ha sido la mujer dominicana discriminada a la hora de ocupar espacios de toma de posición? Claro que sí. De toma de decisión, perdón. Claro que sí, incluso las estadísticas lo muestran. La última encuesta que yo vi que hablaba sobre si pensaban que una mujer podía ser presidenta, los números nos quemamos. O sea, incluyendo las mujeres votaron que todavía no era el momento. En Latinobarómetro hace un año y tantos hubo otra encuesta y se decía que la mujer tenía que pedir permiso para salir o para estudiar o para trabajar y fueron unos números por encima del 50%. En nuestra participación se habla de que hay muchas candidatas, pero cuando tú vas a ver en la boleta, la mitad de las candidatas que dicen, este año tenemos un tanto por ciento de candidatas aspirando, pero sí son vicealcaldesas, que es un cargo que está, pero es como si no estuviese porque no tiene responsabilidades directas y hemos visto incluso que ha habido que llevar a alcaldes a tribunal incluso para que le paguen su sueldo, porque hubo un caso que no la dejaba ni siquiera entrar al ayuntamiento, que fue el caso de los Alcarrizos, entre Cristian y Cristian Encarnación, es la hija de Mari Sánchez, que él no la dejaba entrar. El punto es que sí, definitivamente las mujeres todavía enfrentamos muchísimos retos en República Dominicana, no solamente como política, sino en otras áreas. Aquí creo que no llegamos ni al 35% de las mujeres que están en cargos de decisión en el sector privado. Si tú te vas al sector público, tenemos la gobernadora, pero las gobernadoras no tienen un poder real. Hace tiempo que eso es un cargo bastante accesorio. De todos los ministerios, ¿tenemos cuántas? Yo creo que nada más tenemos una ahora. Que es la ministra de la Mujer. Y la ministra de Interior y Policía. Y la ministra de Interior y Policía. Faride Tenemos Raful. dos y vemos que cuando Faride toma decisiones que son duras, pero que incluso están establecidas dentro de la ley, tú puedes pedirle a Faride que la policía no tenga desmanes, pero la realidad es que está prohibido. El ruido está prohibido. Y sin embargo, ¿cómo le dicen ahora? Por hacer cumplir la ley. Cuando una mujer hace cumplir la ley o tiene una personalidad fuerte, de una vez dicen que la faraona, que se le subieron los humos a la cabeza, y no digo los otros epítetos, porque son esos, epítetos. ¿Tú crees que la mujer enfrenta más retos a la hora de participar en cualquier espacio de la esfera pública o privada que los hombres? Y si lo crees, ¿cuáles son esos retos? Claro que sí, que tenemos más retos. Para empezar, es un tema de tiempo. Cuando no es mi caso, ojo, porque mi esposo es muy participativo, pero en sentido general, cuando una mujer sale de su casa a las 7 de la mañana, ya ella hizo el desayuno, bañó a los muchachos, lo llevó al colegio, le planchó la camisa al esposo, le hizo el desayuno al esposo. Cuando un hombre sale de su casa, desayunó, se bañó, cogió el periódico y tal vez lleve el niño al colegio. Para empezar, ya cuando tú llegas a tu oficina, tú tienes 2 horas de trabajo entre la costilla, porque bregar con una casa es un trabajo. Si no fuese trabajo, a la trabajadora tú no le pagaras, ¿verdad que no? Es correcto. Entonces, ya por ahí tú tienes una doble jornada que te hace incluso menos productiva. Mientras, por ejemplo, yo en muchas ocasiones tuve que irme a las reuniones con mi hija. ¿Por qué? Porque no tenía que me la cuidar ese día, porque no le tocaba nada en la tarde, porque mi mamá no podía, porque mi esposo no fue a buscarla. Yo nunca vi a Tony, mi hermano, que tenía niños pequeños, ya son grandes, yendo a cada rato con sus hijos a una reunión del partido porque Sheila no se lo podía cuidar. Por ejemplo, ni nunca lo vi que faltó a una reunión porque tenía que llevar a la niña a una reunión de padre o porque tenía que llevarla al médico. Yo nunca vi que a los hombres le cuenten cuánta novia tuvieron. Y a las mujeres en política se los cuentan. Se lo cuentan y lo que no se lo cuentan se lo inventan.
Y eso, la reputación... Me encanta eso que tú acabas de decir. No, pero es así. Y lo que no cuentan se lo inventan, incluso tus mismas compañeras. Buscan. Buscan, porque a las mujeres nos enseñan a competir entre sí, los hombres lo enseñan a jugar juegos en equipo. La sororidad existe en cualquier ámbito, político, público, esfera privada. ¿Existe? Sí, no. En comunicación, por ejemplo, yo tuve la dicha de tener, conocer a unas amigas maravillosas que son mis socias hoy en día, en Sexto Sentido, que nos conocimos ahí y hemos sido amigas hasta ahora y nos hemos apoyado en distintos proyectos todo el tiempo. De hecho, hay 2 conmigo ahora en el proyecto nuevo. Cuando me llamaron, necesitamos a alguien más, recomiéndolo, yo las recomendé a ella, ya me han recomendado para otros proyectos. En comunicación yo lo he visto. En política, lo he visto en muchos casos y en otros casos no. Un ejemplo de sororidad, Helio Encarnación o Gloria Reyes, por ejemplo. Gloria Reyes, yo estando en el PRD, cada vez que la fundación que ella estaba trabajando de mujeres políticas, ella me llamaba para que mandara mujeres del PRD, por ejemplo. Gloria siempre ha sido así, esa es su naturaleza, es una amiga también, un abrazo para ella. Elia Encarnación lo mismo, me llamaba para todas las actividades de formación que ella hacía en política con tacones y me pedía que invitara a otras mujeres para trabajar tema en política en tacones. Cuando ella ve una declaración que no le gustó mía o una foto que no le gustó mía, me llama para darme consejos porque ella trabaja mucho ese tema de relaciones públicas. Entonces yo he visto sororidad en política, pero tengo que admitir que también he visto casos de mujeres destazándose unas a la otra porque eso es lo que le han enseñado. La cuota. La cuota es bien usada, bien administrada, la cuota de la mujer. Y te haré otra pregunta del lado de la juventud, porque estamos hablando de todo un poco, pero la cuota de la mujer, ¿se usa bien en los partidos políticos? Sí, no, la cuota es necesaria. Por las razones que ya expliqué, incluso no recibimos el mismo apoyo económico tampoco. Conseguir financiamiento es mucho más difícil para las mujeres que los hombres. Conseguir participación en los medios de comunicación también. Son muchos retos. Entonces, como no partimos desde el mismo lugar para llegar a la meta, se necesitan las cuotas. Pero los partidos las han utilizado para que cuando fulano de tal no pueda aspirar porque la cuota... no obliga a que hayan más mujeres, que hayan tanta mujer en esa demarcación, entonces fulano no va, pero ponen a la esposa, a la hija, a la novia, a la hermana, a la prima. Entonces se ha convertido también en una herramienta para que los hombres que no puedan participar lo hagan a través de miembros de su familia. En países, por ejemplo, como México, ya eso no se puede. Porque en México, de la más chiquita que llegó a pasar, que gente se declaró transexual para poder aspirar como mujeres o incluso ponían a una mujer a aspirar por la cuota y entonces después que ella entraba, renunciaba. Entonces, sí se necesita la cuota, los partidos en ocasiones hacen mal uso de ella. ¿Crees que los partidos deben mejorar en torno a garantizar el acceso a oportunidades homogéneas para todos sus militantes? Y ahí te preguntaría también el tema de la cuota de la juventud. Hablabas de la necesidad de la cuota de la mujer por los diferentes retos que tiene que afrontar, pero ¿tiene la juventud esos retos? Claro que sí. Sobre todo en un país donde la política es extremadamente cara y donde la juventud es sinónimo de inexperiencia, que no necesariamente es real. Cuando mi hermano dijo en estos días que los muchachos no ganan elecciones porque los partidos no se han propuesto que ganen elecciones, porque la mayoría de la gente que toma decisiones en los partidos es muy adulta. Y entre bomberos no se pisan la manguera, no quieren ese nivel de competencia. Y es cierto que por el mismo descreimiento que habíamos hablado que existía con respecto a las mujeres, existe también con respecto a los jóvenes. Los jóvenes no están en política y por lo tanto no sienten el interés de ir a votar. Pero no es solamente por jóvenes, es que no tienen interés por ir a votar por nadie. Entonces, los partidos tienen que revisarse porque no es que no quieren votar por jóvenes, es que no quieren votar por nadie. Los jóvenes, ahora que hablamos del tema de la cuota de la mujer, de los jóvenes, de las oportunidades homogéneas, la renovación, y eso es un postulado mío desde toda la vida, ¿piensas tú que la renovación es biológica o es de ideas? ¿O es una combinación de ambas? ¿O hay jóvenes con ideas añejas? ¿O hay viejos con ideas jóvenes? ¿Cómo es la cosa? Es ideológica. Yo cuando me dicen que fulano tiene 100 años en la política y ya deberá retirarse, no se tiene que retirar. O sea, nosotros creemos que una persona llegó a los 40 años y ya es vieja.
Tú ves en otros países que el ser viejo es sinónimo de experiencia y va y se te integra. De hecho, en los puntos azules del planeta, una de las cosas que han descubierto los científicos de por qué la gente dura tanto es porque a sus ancianos ellos lo integran a la vida social. Mientras una persona sea productiva, si tenga 100 años, es productiva. Y Sí. mientras usted pueda ganar, si usted, la política es electoral, si usted gana, sigue ganando elecciones, bienvenido sea, pero usted tiene que ganarla, no imponerla. Entonces, en muchas ocasiones, muchas de estas personas se mantienen allí no porque ganan elecciones, sino porque el status quo los impone. Pero también se da el caso de jóvenes que parecen viejos y piensan como viejos. Entonces, yo creo que la renovación debe ser ideológica, pero en algunos casos también debe de ser biológica y se le deben dar espacios, porque para que esos jóvenes se puedan integrar, primero tú tienes que crear abrirle las puertas para que se integren. Claro, y el tema de la formación, los méritos, el trabajo, ir creando las condiciones para hacer entonces una combinación entre la experiencia y la juventud. Eso debería ser lo ideal, pero no siempre se da.